Entonces, vamos a ir al trabajo de hoy. Elementos y modos de la comunicación humana. Entonces, ¿qué van a encontrar en este texto que les envié hoy? Bien, un breve resumen de lo que van a ver, ¿sí? La comunicación como disciplina científica, ¿sí? O cómo surgió más que nada, desde cuándo se estudia la comunicación. Vamos a ver los elementos, que muchos de ustedes los deben conocer, los elementos, los elementos de la comunicación o los componentes básicos del esquema de la comunicación humana, que los habrán visto en lengua, emisor, mensaje, receptor, etc. Y los modos de la comunicación, los niveles no, se los saqué para la próxima. Entonces, ¿qué hay en el trabajo? Un conjunto de definiciones más de comunicación, ¿sí? Todas rondan o versan, dan vuelta sobre los mismos elementos. La idea de un otro, un emisor y un receptor activos, un código en común, es decir, un idioma que ambos entendamos, ¿sí? Un canal que es el soporte por el cual va a transitar esta información, ¿sí? Sí. Bien. Entonces acá van a encontrar en esta primera parte distintas definiciones de comunicación que vienen a engrosar lo que ustedes estuvieron trabajando, a apuntalar esas definiciones que establecieron el otro día, ¿sí? Para ampliar el concepto, digamos. ¿Está bien? Acá lo van a tener. Por ahora no hay que hacer nada, solo leer. Bien. Bueno, vamos a ver que la comunicación siempre incluye la interacción humana, ¿sí? O casi siempre. Siempre está la figura del otro y el código en común. Por lo tanto, vamos a decir que la comunicación es la base que posibilita la sociedad o la vida en sociedad. Entonces, sin eso la vida humana, o en sociedad al menos, es imposible. Bueno, van a encontrar acá cuándo comienza a estudiarse, ¿sí? Van a ver un pequeño recorrido de esta disciplina, pero anticipemos que es a partir de la década del 20 del siglo pasado, o sea que tenemos 100 años de estudio, más o menos. Después, obviamente, en cada contexto histórico y cultural se le agregan, ¿no?, otras características a la comunicación, ¿sí? Imagínense que no es lo mismo hablar de comunicación cuando existía la imprenta solamente, es decir, los periódicos, que hablar de comunicación cuando surge la televisión o lo mismo Internet, ¿no? Son épocas distintas, la tecnología introduce cambios y tiene un impacto en la cultura mayor. Entonces no es lo mismo el término comunicación ni el estudio de la comunicación en el año 1950 que hoy, ¿no? Así que por eso decimos que la comunicación está en permanente transformación y cambio, ¿sí? El estudio de esta disciplina. Bueno. Entonces, bien, comunicación y cultura van de la mano, lo vamos a ver más adelante. Después vamos a lo más micro, si se quiere. Bien, elementos básicos de la comunicación humana. En todo acto comunicativo, esto que estamos haciendo, cuando ustedes van a comprar el pan, ¿sí?, cuando van a ver una película al cine, cuando leen un libro, si escuchan la radio, si hablan con alguien, etc. Cualquiera de esas instancias le vamos a llamar situaciones comunicativas, ¿sí? Estamos todo el día inmersos y atravesados por distintas, y somos parte de distintas situaciones comunicativas. En todas estas situaciones hay determinados actores y elementos que sí o sí tienen que estar. ¿Sí? Bien. Sí. Los primeros que hablaron de estos son estas dos personas, Shannon y Weaver, modelo matemático de la comunicación en el año 1948. Establecieron estos elementos como componentes fundamentales de toda situación comunicativa. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver nosotros es en detalle cada uno de estos elementos. Repito, esto lo habrán visto en lengua, en el secundario, aquellos que estuvieron en el secundario hace poco, por ahí se acuerdan, o quizás en primer año en lengua de fines inclusive lo pueden haber visto. Si no, lo tenemos que retomar porque es muy importante para nosotros, porque es la base de la que partimos para los estudios de comunicación. Bien, entonces el emisor es quien emite el mensaje, aquel que lo genera, el que comienza la charla, el que comienza la comunicación.
Receptor es el interlocutor, al que se dirige, a quien va dirigida esa información. Mensaje es el contenido, ¿sí?, en sí mismo, aquello de lo que se habla y lo que estoy diciendo, enviando, etc. Sí. Código es el idioma, la lengua en el que está construido ese mensaje. El canal es el soporte, el modo o la forma en que esa información va del punto A al punto B. ¿Sí? Canal. Sí. El contexto es, bueno, las situaciones y lugares en los que se emite y en el que se recibe, en el que se codifica o decodifica. Sí. Vamos a llamarlo así también. Ruido son todas aquellas interferencias que a nosotros nos van a perjudicar en el momento de la recepción del mensaje. ¿Sí? Y retroalimentación es cuando hay una respuesta por parte del receptor. ¿Sí? Cuando hay un receptor activo. ¿Sí? No meramente pasivo, sino activo. Es decir, que puede escuchar y también responder. Ahí hay retroalimentación. Bien, entonces, les dejo un video de YouTube donde van a encontrar también este esquema y sus características. Le dan clic ahí y van a poder ingresar directamente. Bien. Después van a tener modos de comunicación. Ya en los modos es algo muy fácil y todos los utilizamos. ¿Sí? Son las formas en que nos comunicamos nosotros. ¿Cómo nos comunicamos los seres humanos? ¿Cuáles son nuestras herramientas fundamentales? Saquemos el teléfono, saquemos todo. Hablando, profe. Muy bien. Comunicación oral, hablando. Comunicación escrita, bueno, su nombre lo indica. Gestual, gestos y señas voluntarios e involuntarios, ¿sí? Levantar la mano, hacer parar el colectivo, la seña de un café, ponerse colorado, etc. Icónica es la relacionada a las imágenes, ¿sí? Pinturas, mapas, fotografías, caricaturas, etc. Y después tenemos señales y sonidos, ¿sí? Ya sea un silbido o un timbre, por ejemplo, también comunican. Bien. Luego de eso tienen la actividad en sí. Actividad. Es muy simple. Establecer los elementos de la comunicación de las siguientes situaciones comunicativas. Dos personas charlan en un café sobre acciones que realizarán juntos. Bien. Tenemos emisor, receptor, son anónimos. Bien, ¿cuál es el canal? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el mensaje? ¿Sí? María lee en el diario una noticia sobre el aumento a los jubilados. Lo mismo, hay que poner quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el canal, cuál es el código. Julieta chatea con Pablo sobre la salida del sábado. Lo mismo que antes. Acá les doy un ejemplo. Héctor habla por teléfono con Paula sobre la tarea de matemática. Emisor Héctor, receptor Paula, código español, mensaje, tarea de matemática, canal, teléfono. Contexto, casa, a veces no se puede establecer, no importa. Retroalimentación sí, porque si están hablando por teléfono uno le responde y al parecer no hay ruido. Bien. Después dice, redactar un ejemplo de comunicación gestual y uno icónico. Está la segunda actividad. Ejemplo. Le hago la seña a un colectivo para que se detenga, comunicación gestual. Miro un mapa de la ciudad a la que iré en el verano, comunicación icónica. Bien, y ahí termina la actividad.